Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otra emisión de El Portal Psicología de Otra Dimensión. Acá estamos, programa número 9, si no me estoy equivocando. Bueno, ahí van pasando mis redes para seguirme, mi canal de YouTube, donde también voy subiendo videos, mi Instagram, donde también voy compartiendo algunos adelantos a veces de los programas. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Yo estoy viendo a la gente muy desempoderada, ¿no? Ahí terminaban Claudio y Eliana hablando de un poco de ese tema. Y veo a mucha gente realmente que siente que no tiene ningún control sobre su realidad, sobre su vida. Esto que nos han puesto en este momento a la espera, ¿no? Siempre de la decisión de otro, sobre nuestra vida, sobre nuestra salud. Y en muchas personas eso está causando, ¿no? Un estado de confusión, porque siempre, yo como psicólogo, siempre me ha parecido que, hola Patri, buenas noches, siempre me ha parecido que el objetivo es recuperar el poder, la libertad que es primero mental, porque sin libertad mental uno puede estar atrapado, por más que afuera, ¿no? Se pueda y te dejen hacer lo que sea. Y obviamente eso lleva a también encontrar mayor libertad en lo externo, ¿no? En el mundo material. Por ejemplo, cuando uno empieza a ver más opciones y empieza a ver sus cualidades y empieza a desarrollar sus cualidades, de repente hay un montón de formas más de dedicarse y de ganarse la vida, digamos. O hay más opciones de pareja, de amigos o de experiencias. O sea, el mundo se abre en la medida en que uno, desde su mente también, se permite considerar más alternativas que son posibles. Y bueno, hoy tenemos mucha gente que está muy alejada de eso, ¿no? Se queda a la espera de noticias, se queda a la espera de lo que le van a decir que está bien, que es seguro, que no. Y después hay otras que están encontrando, desde mi perspectiva, dándose cuenta bueno, que no se puede, o que no se puede, ¿no? Vivir en ese estado, y han empezado o han retomado su búsqueda y encuentran estas herramientas, como son muchos de los programas del canal, que te permiten recuperar primero la posibilidad, ¿no? De decidir. Eh, Buenas noches a los que van saludando, Silvia. Eh, la posibilidad de uno primero crear, porque siempre, obviamente, esto no son frases simplemente, ¿no? Y hoy voy a continuar con el tema de la vez pasada, que estuve hablando de las 7 leyes herméticas, pero bueno, si no estuvieron, no importa, porque cada una se puede entender independientemente, pero, digamos, es un tema que sí, ahí dice Nati que por eso elijo no conectarme más con la TV, porque, bueno, decía, ¿no? El tema que estoy tratando, y que voy a tratar hoy, tiene que ver con conocer ciertas leyes de cómo funciona el mundo material, el mundo mental, el mundo espiritual. Y siempre que uno entiende cómo funciona algo, tiene muchas más posibilidades de manejarse en eso. Mismo lo podemos ver con el tema de la salud hoy en día. Si uno entiende qué te da buena salud y qué se puede hacer y lo pones en práctica, tenés muchísimas herramientas para sentirte seguro, para sentirte fuerte, incluso para salir de esa realidad de miedo que imponen y orientarse hacia las cosas hacia donde uno quiere avanzar. En cambio, si uno dice, hey, esto no sé qué pasa, no sé cómo funciona, no sé cómo me enfermo, entonces no puedes hacer nada. No tenés ninguna herramienta contra eso. Siempre entender
las reglas de algo, los principios por los cuales se manejan, nos da ese poder. Entonces, claro, ahí nos sirven mucho más visiones de la salud, que nos ayudan a entender cuáles son las causas de que nos enfermamos, que después uno de los principios que voy a comentar hoy es el de causa y efecto. Como todo tiene una causa, por más que sea causado por muchísimos factores, se pueden entender, ¿no? Y cuando uno entiende eso, no quedamos en esto de, bueno, es el azar, me pasó. Hola Liliana, los que van saludando. Hola Carmen, que me dices la primera vez que te veo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que se va a poder entender sin las anteriores, pero si querés ver los anteriores programas, podés ir a mi canal. Está la lista de reproducción que dice Directos el Portal, donde están todos los programas anteriores para ver. Hola Nancy, desde Uruguay. Entonces, si uno conoce las causas, decía, después vamos a hablar un poco más de eso, si uno conoce las causas de algo, entonces, por ejemplo, uno entiende, bueno, me estaba alimentando de esa manera y es o una serie de alimentos que me están causando, no sé, que tenga más cansancio, o que tenga problemas para dormir, o que, no sé, me agite rápidamente, ¿no? Uno con esa, entendiendo obviamente cómo funciona, qué necesita el cuerpo para alimentarse, bueno, ahí es donde entendemos por qué, ¿no? Y eso nos da poder. Y entonces hay, por ejemplo, visiones de la enfermedad, que después vamos a hablar que no tienen que ser absolutas, pero visiones de la enfermedad que lo relacionan con el ambiente, con la armonía con el ambiente, con cuestiones de la historia, con reacciones que hemos tenido a sucesos de nuestra historia. Entonces ahí uno puede hacer algo con eso, puede ir a las causas, ¿no? Hola, saludos desde Córdoba, dice Pamela. Entonces, bueno, a mí siempre me pareció importante esto y creo que, bueno, un poco con cada programa poder transmitir un poco esto. A veces estas leyes yo las voy relacionando, les voy contando cómo se relacionan con otras cosas, otros conceptos conocidos de la psicología. Pero, bueno, creo que se pueden entender y se pueden relacionar bastante fácilmente con hechos de la vida diaria, pero quizás uno tiene que darle algunas vueltas, ¿no? Como para entender cómo aplicarlo, cómo se aplica esto a nuestras vidas. Bien, les voy a mostrar un poco un gráfico para que lo vayan viendo, pero a ver, si lo tenemos, debería estar. Ahí. A ver si se está viendo. Ahí está. Bueno, habla del principio de polaridad. Ahí ven que está el símbolo del yin y el yang, porque tiene mucho que ver con esto. Estos principios vienen son una especie de comprensión de lo que se llama el hermetismo, les contaba la vez pasada, que, bueno, se supone que es un conocimiento antiguo, milenario, que busca como la maestría, lo que se llama la maestría en la vida, ¿no? Entonces, si uno conoce esas reglas y las sabe aplicar, tiene maestría. Tiene maestría, ¿por qué? Porque no está rendido a las circunstancias, ¿no? Esto es como, por ejemplo, cuando se dice, bueno, hay una situación económica difícil en el país. Bueno, si uno se queda simplemente con eso, con esa verdad de que está difícil, bueno, si bien es cierto que puede estar muy difícil, como muchas veces está acá, en nuestra querida Argentina, también, si uno entiende qué va necesitando la gente, para hacia dónde van las necesidades de las personas en los distintos momentos, puede encontrar cosas que te permitan que te vaya muy bien económicamente. Buenas noches, Miriam. Por ejemplo, entre tantas cosas que se pueden decir, bueno, hoy la mensajería es algo que explota, ¿no? Y que aparecen cada vez más empresas que se dedican, porque, bueno, toda la situación, la configuración de la vida
traído que las personas quieran que les lleven productos, estando mucho tiempo en la casa y demás. Entonces, de repente, por ejemplo, ese negocio explota, ¿no? Y eso, bueno, siempre viene porque alguien entiende, y la necesidad de las personas está yendo hacia tal lado. Y entonces no se queda paralizado ante una situación simplemente difícil. Sé que acá, obviamente, uno puede decir, bueno, una empresa no tiene que tener muchos recursos para eso, pero bueno, no necesariamente. Hay gente que lo está haciendo también con su camioneta y sale a hacerlo. Así que los impedimentos a veces no son tan reales como parecen. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en esto para poner un poco de contexto a lo que estoy contando, pero bueno, vamos a ver cómo se aplican estas leyes a la vida y cómo las podemos usar para crecer cada uno de nosotros. Principio de polaridad dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Entonces, bueno, esto, ¿qué quiere decir? Nosotros vemos en nuestra vida constantemente cómo las cosas están construidas en ir de un extremo o el otro, ¿no? Y en general, intentando entender, decimos, bueno, a mí me gusta este lado, ¿no? Entonces pasa con todo, pasa con la política, pasa con la psicología, donde uno puede decir, bueno, me gusta, yo confío en la libertad de las personas para hacer negocios y demás sin que el Estado se meta mucho. Eso es algo que digamos que es una ideología más liberal, supongamos. Y después hay otros que van a decir desde el otro extremo, no, el Estado tiene que controlar mucho porque es la única manera de asegurar que no haya, digamos, desajustes que perjudiquen a las personas y demás. Y en general, mentalmente, cuando algo nos gusta, nos vamos todo para ese polo. Entonces decimos, bueno, sí, esto que es perfecto, funciona así, la realidad es así. Cuando hacemos eso, ignoramos todo el otro que está en el espectro. Entre esos dos polos, todo lo que está en el medio. Que es lo que nos permite tener sabiduría, poner algún contraste a ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, esto pasa mucho en psicología también, como por ejemplo, como sabrán algunos si conocen un poco, si no, a mí me hartan los dos polos, dicen a ti, sí, es así, todo es un bando o el otro. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es una necesidad mental, ¿no? Las leyes explican que esto funciona en el mundo material, entonces tenemos, por ejemplo, la energía que se maneja con el polo negativo y el polo positivo, y de ahí surge la energía. Y mentalmente es lo mismo. Nosotros nos vamos constantemente a un polo porque necesitamos idealizarlo, necesitamos sostener que una visión es perfecta. ¿Por qué? Bueno, porque si no, en principio uno le tiene miedo a la duda, al desconcierto, al no saber. Entonces, por ejemplo, como decía, en psicología uno puede decir, bueno, ¿es importante el pasado o es importante el presente? Entonces vas a tener gente que te va a decir, no, el pasado es importantísimo porque ahí es que se generaron todos los complejos de las personas, las inhibiciones, la forma de defenderse, como les cuento siempre, o ciertas cosas que se instalan que después se vuelven patológicas, ¿no? Las obsesiones. Entonces todo eso apareció en la historia. Entonces es importantísimo ese pasado y revisar ese pasado para entender cómo se llega a lo que uno le está pasando hoy en día. Y después tenés otros que te van a decir, no, lo importante es el presente. Hoy todo es el momento presente, lo demás es simplemente memoria, y si nos enfocamos en vivir en el presente y en solucionar en el presente el problema que sea que tengamos que solucionar, pero en estar conectado con lo que está pasando, con los sentimientos en el momento,
ahí es donde encontramos el equilibrio mental y entonces irse al pasado no sirve. Bueno, esos son dos polos que llevan a que haya personas que defienden una cosa, personas que defienden otra, pero en realidad, o más bien lo que dicen estas leyes, lo que explican, es que los polos se tocan, los extremos se tocan. Por eso la famosa imagen del yin y el yang, que te pone en el blanco un puntito negro y en el negro un puntito blanco. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando uno se polariza tanto hacia algo, adentro también está el germen de lo contrario. Entonces, como por ejemplo, digamos, el ejemplo más claro de eso es el amor y el odio, que son emociones supuestamente contradictorias totalmente opuestas, pero sin embargo, uno ve en la realidad que cambian rápidamente. Entonces tenemos una persona que ama a alguien, le parece lo mejor, y de repente pasa algo, pasa alguna situación, una decepción, y esa persona se volvió lo peor. Se volvió alguien que hay que odiar y rechazar completamente. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Porque si toda la energía estaba puesta en el amor, ¿cómo puede ser que de repente se haya convertido en lo contrario? Y esto nos pasa constantemente, incluso una medida de salud importante es el equilibrio en esto. Porque si uno está, las personas a veces que tienen cierta fragilidad, y eso es algo que hay que trabajarlo mucho, les pasa esto, está todo bien con alguien, esa persona es ideal, es perfecta, y pasa algo y se va para el otro lado. Y después se arreglan y vuelve a ser perfecta. Y después pasa algo y es de nuevo el peor, y esto, por ejemplo, en una relación, que las relaciones de pareja son muy buenas para mostrar cómo funcionan todas estas cosas. Pasa esto, de repente está todo bien, está todo perfecto y de repente hay una pelea y uno se dice las peores cosas, las cosas más terribles al otro, las cosas más denigrantes y después de repente está todo bien. Bueno, esa inestabilidad muestra que cómo se está yendo de un polo al otro sin escalas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que uno busca trabajar con las personas en ese sentido? Bueno, a ver, una persona o alguien que a vos te guste, alguien que admires inclusive, pero vamos digamos, yendo a lo más cercano, una persona que querés mucho y que te da muchas cosas, o sea, es compañero, te escucha, no sé, te ayuda cuando tenés problema. Bueno, también tiene sus sombras esa persona. Esa persona ideal también tiene cosas que, no sé, puede tener de repente carácter explosivo donde de repente se enoja, o puede tener situaciones donde sea egocéntrico y en ese momento no se dé cuenta que está poniendo solo sus necesidades en juego. Y bueno, esa es la misma persona, es la misma sus luces y sombras. Inclusive, también en esto de los polos, muchas veces vemos que las personas que pretenden y quieren mostrarse como totalmente buenas o totalmente ordenadas o totalmente altruistas, muchas veces tienen en sí el germen de lo contrario, ¿no? Tienen reprimida de alguna manera mucho odio, mucho egoísmo, capacidad de lastimar inclusive. ¿Y por qué es esto? Porque la mente, y esto es uno de los grandes descubrimientos también del psicoanálisis, pero como les cuento siempre, estos conocimientos estaban. Lo que pasa es que en la forma moderna y la psicología los va tomando, muchos de ellos, y los va llevando simplemente a su método y a su forma de trabajo. Entonces, el psicoanálisis, una de las cosas que descubre es que uno, cuando rechaza un sentimiento, como digo, por ejemplo, mi capacidad de odiar y de ser ser destructivo con una persona que quiero. Que a veces pasa que uno, alguien lo querés mucho, pero de repente por celos o por envidia de algo o porque de repente no te está prestando tanta atención,
de repente querés hacerle o le podés hacer inclusive una maldad o algo para perjudicarlo y no sé, evitar frustrarle un viaje que podría hacer para que no se vaya lejos. Entonces tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer eso, pero esa persona para la cual el egoísmo, por ejemplo, es un valor muy negativo y nunca quisiera reconocer que es egoísta, crea una personalidad totalmente altruista, ¿no? Y esta es una de las cosas que Freud, digamos, descubrió, por decirlo de alguna forma, o redescubrió, se podría decir, que esa persona se va a mostrar siempre altruista, siempre que le preocupa el otro, que sus intereses no importan, que sus intereses quedan en un segundo plano, porque lo importante es la persona que quiere y lo suyo no importa. Y esa persona está seguramente reprimiendo, que ¿esto qué quiere decir? Querer sacarlo de la conciencia. No quiero reconocer, no quiero darme cuenta que tengo esos sentimientos. Todo lo que tenga que ver con el egoísmo, ¿no? Esto lo quiero para mí, esto me gusta a mí, esto no lo quiero compartir. Y entonces, si se hace eso, bueno, o sea, digamos, si la persona se queda clavada en un polo, que es el polo altruista, y no puede reconocer en sí la otra parte, va a empezar a restringirse, ¿no? Y ahí vamos a esto de por qué se pierde la libertad, porque hay tanta necesidad de mostrar una cosa y de ocultar otra, que uno nunca va a poder decir, sí, ¿saben qué? Esta vez quisiera ir yo primero. Esta vez si hay, no sé, alguna posibilidad de algo que esté bueno, no sé, si un grupo de amigos, bueno, solo puedo llevar a un amigo en el viaje, sí, me gustaría ser yo, la verdad. Quisiera tener esta experiencia. Y entonces se puede reconocer que uno a veces quiere o necesita también poner sus intereses en primer lugar. Y pasa lo contrario también. Hay personas que construyen su personalidad en base a ser autosuficientes y en que a mí no me preocupan los demás, que es también una forma de mostrar fortaleza, ¿no? Como yo no me debilito por nadie. Y resulta que también terminan ocultando su parte donde se preocupan por los demás, donde pueden tener miedo de que algo le pase a alguien, o donde pueden tener esa capacidad de dejar ir algo por el otro, ¿no? Como digo esto, por ejemplo, bueno, una pareja tuya tiene oportunidad de hacer un viaje de trabajo importante y, bueno, se lo tenés que permitir, por más que vos quisieras que se quede, por más que quizás te cueste ese tiempo pasarlo sin ella, ¿no? Entonces, si uno, la psicología va descubriendo que si uno es capaz de equilibrar esos polos, tanto en cómo vemos a las personas como en cómo nos vemos nosotros, estamos mucho más cerca de la salud, porque también cuando uno va saltando de esta forma entre lo amo, es perfecto, y lo odio, es lo peor del mundo, o la odio, es lo peor del mundo, te perdés de todo lo real, por supuesto. Y todo lo real en las personas es que esos extremos se tocan y que hay una continuidad siempre y que nadie es solo de una manera, ¿no? Y también dice este principio de que, bueno, uno se termina tocando con el otro. Y bueno, ¿por qué es eso? ¿No? Porque la cuestión cambia, porque uno, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de algo que nos gusta y algo que nos disgusta, y a veces se mezclan esas cosas. A veces uno termina muy apegado a algo que no le gusta tanto, que es desagradable en cierto punto. Y eso, por ejemplo, podemos entender lo que pasa en lo sexual, que está muy regido por estas cosas. Entonces, muchas veces hay personas que les gusta sentir algo, como puede ser algo de dolor, pero dentro de la comprensión de lo que es el juego de lo sexual, que es jugar también con lo agradable y lo desagradable, eso puede ser excitante y puede haber energía ahí.
En cambio, si uno pensara, bueno, no, solo queremos las cosas que nos dan buenas sensaciones, las cosas agradables. Bueno, no nos perdemos de entender grandes partes de la vida que no se apegan a esa ley tan sencilla de decir, bueno, solo vamos a lo que nos gusta. No. Por ejemplo, las adicciones también. Cuando somos adictos a algo, y esto no se reduce solamente al consumo de sustancias, sino que hay muchísimas adicciones. Cuando somos adictos a algo, estamos apegados y vamos constantemente a algo que en algún punto no nos hace sentir bien. Y uno dice, bueno, entonces, ¿te agrada esa sensación o no te agrada? Porque vas y lo haces constantemente. Y bueno, eso se entiende cuando uno entiende que los extremos se terminan tocando. Entonces, de repente, lo agradable puede ser desagradable y lo desagradable, agradable. Y entonces, bueno, uno siempre, a ver, voy a leer un comentario, pero es bueno o malo, sí, a mí me pasó en la pareja, dice Graciela, antes trataba de entenderlo, pero ya no. A él se le pasa, a mí no. Claro, bueno, será lo que se le pasa el sentir, ¿no? Lo negativo del otro. Entiendo. Bueno, porque claro, uno en algún punto en algún punto tiene que decidir si esta persona no me hace bien y bueno, no quiero estar con esa persona. Pero mientras tanto, mientras uno entiende que tiene una relación real con alguien, con defectos, y bueno, tiene que entender que la misma persona que te puede hacer muy feliz con algunas cosas, también te hace muy infeliz con otras, y el trabajo, la madurez de una pareja tiene que ver con conocer todo eso y en todo caso estimular, ir hacia que esa interacción funcione mejor. Entonces, ahí vemos, ¿no? Si se puede crecer, si se pueden solucionar ciertos defectos, y uno se puede ir retroalimentando positivamente con la otra persona, pero tiene que ver esto con una comprensión madura, porque muchas veces la idealización, que es lo que hace que uno lo ve cuando una persona está enamorada de alguien y está desde afuera, uno ve que están pasando cosas terribles, o que esa persona hace cosas terribles, y en realidad no lo ve. Y entonces todos afuera, los amigos, las amigas, la familia, le dicen, no, fíjate qué es lo que te hace, pero uno no lo ve, porque en ese momento estás en el polo de la idealización, donde le pones a una persona en un lugar irreal, que ninguna persona ocupa, que es de la perfección, del salvador, del que te va a dar todo. Y entonces, claro, no se puede ver las otras características de la persona donde hay que poner la atención. Y así es que pasa, y así es que después nos encontramos con relaciones que terminan en violencia, en maltratos. Muchas veces las luces rojas, digamos, estaban ahí desde el principio, con actitudes que había que entender, pero la idealización no te permite ver eso. De hecho, siempre se entiende en psicología que después de idealizar tiene que pasar un periodo donde empiezan a haber decepciones. Por eso una pareja normalmente se lleva perfecto unos meses y después empieza a tener algunas discusiones y empieza a tener algunos temas de conflicto, y en base a cómo se resuelvan esos conflictos que empiezan a aparecer, es que uno va a ver si esa pareja tiene posibilidad de crecer o no. Pero en la idealización esa posibilidad no existe, porque no nos estamos relacionando con una persona real, sino con una imagen de una persona. La imagen que queremos tener, y forzamos eso, y por eso no vemos, por ejemplo, sus malas actitudes, que nos dirían, hey, cuidado ahí, que esto se puede convertir en una persona que sea violenta, controladora, egoísta y demás. Dice Miguelina, nos lleva a ver dónde te podemos contactar. ¿Tu Facebook cuál es? Facebook aparece ahí abajo, licenciado Matías Martín Psicología, con eso me vas a encontrar. O licenciado Matías Martín, el Facebook profesional que tengo, si es por Facebook. El otro es un reflejo nuestro, pregunta Silvia. Bueno, en este sentido sí, porque si nosotros entendemos que todos lidiamos con estos principios, con estos grandes principios, de decir, bueno,
por lo que sea, por crianza, por nuestra cultura, queremos ser ciertas cosas o porque nuestra cultura valora. Entonces, por ejemplo, todos queremos tener cierto estándar de belleza porque la cultura nos dice que eso es lo atractivo y nosotros queremos gustarles a los demás y atraerlos. Entonces, vamos a poner toda nuestra energía en ser de tal manera. Y, bueno, con el tiempo te vas dando cuenta que eso se puede sostener por cierto tiempo, pero después a uno le pasan cosas, pasa el tiempo, y uno tiene que aceptar que el cuerpo cambia y que nunca se va a tener la apariencia que se tenía, no sé, en cierta edad. Si uno acepta eso, bueno, se puede entrar en la sabiduría de, bueno, en cada momento encontrar lo mejor de ese momento, con sus ventajas y sus desventajas. Si se aferra al polo, a ese polo de la imagen perfecta, bueno, va a empezar a sufrir. Y todos lidiamos con estas cosas, de alguna manera o de otra, por lo que valoraban nuestros padres, como decía, por lo que se valora en nuestro grupo de amigos o en nuestro trabajo. Queremos ser de una forma y tenemos que lidiar con lo contrario de eso. O participamos de un grupo que piensa mucho de una manera muy, muy fuerte sobre algo, como puedo decir, no me quiero meter en la política, siempre es complicada, pero uno dice, bueno, vengo de una familia de tal partido. Y bueno, va a ser difícil dentro de esa familia decir, hey, pero a mí esto no me gusta, esto no estoy de acuerdo con ustedes, porque todos tienen idealizado ahí toda una ideología, una historia de esa forma de hacer política y demás. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo hago con esto otro que tengo que no coincide? Entonces a todos nos pasan estas cosas, ¿no? Y si entendemos que la otra persona está en esta misma lucha de alguna manera, ¿no? De equilibrarse, de encontrar cómo lidiar con estas cosas, entre lo que nos gusta y lo que necesitamos y lo que la vida nos exige, bueno, en ese sentido somos un reflejo del otro y podemos aprender, creo mucho, también de las historias y de las luchas del otro. De hecho, cuando escuchamos la historia de vida de una persona, nos podemos identificar con muchas cosas porque los desafíos son muy parecidos, ¿no? Y a veces cuando nos peleamos unos con otros, perdemos completamente de vista esto de que, bueno, estamos todos en la misma misión, buscando encontrar el sentido de la vida, buscando sobrevivir, buscando disfrutar también, buscando el afecto, simplemente que lo buscamos a veces de diferentes maneras. Bueno, el otro principio, vamos a pasar a otro porque nos vamos de nuevo a quedar sin tiempo, si no. El otro principio es el principio de ritmo. Les leo la descripción que está en el libro. El libro es el Kybalión, no lo mencioné hoy. Un libro muy recomendable, pero bueno, la idea acá es hablar de cómo esas leyes se llevan a la vida cotidiana, cómo se relacionan con la psicología, así que no es necesario que lean el libro, pero se los recomiendo, hay videos también en YouTube que hablan del libro. Principio de ritmo, dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de un movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Bueno, hay una tremenda sabiduría en ese principio de ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía se va moviendo de un lado al otro y si va mucho hacia un lado busca compensación. Ahí se relaciona bastante con el principio de polaridad. Porque, por ejemplo, si esto nos pasa en las épocas, en los años 90, por ejemplo, fue una época que se dice, ¿no? De mucha superficialidad, de ostentación, bueno, miren lo que tengo, de la riqueza y demás. Y eso era tan fuerte, por ciclos que va siguiendo también la sociedad, que mucha gente también desde ese tiempo o después de eso empezó a sentir la necesidad de ir hacia algo más profundo y más espiritual.
Entonces también surgieron en ese tiempo muchísimas corrientes que después se fueron fortaleciendo en las siguientes décadas, y hoy en día se podría decir que están en auge, que van hacia lo contrario, ¿no? Entonces el mundo va hacia mucha superficialidad, y hay un contramovimiento que empieza a necesitar el otro polo, que es el de lo profundo, lo sencillo, y entonces así pasa también. El ruido de las ciudades que tienen cada vez más movimiento, cada vez más locura, cada vez más inseguridad, hace que mucha gente que quizás inclusive nunca vivió en ciudades más chicas o en lugares más apartados de las ciudades, de repente diga, no, necesito naturaleza, porque esto es una locura, porque el ritmo es infernal, porque no tenés paz, porque todo el mundo está como loco. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente empieza a ir a lo contrario. La otra vez me contaban, por ejemplo, que en Bariloche, que bueno, para los que no saben, no son de otros lados, es una ciudad de la Patagonia Argentina, digamos, muy, muy relacionada porque tiene naturaleza, porque es uno de esos lugares muy mágicos que transmiten, ¿no?, esta sensación de estar conectados con la maravilla, tiene paisajes fabulosos, que no se conseguían alquileres, porque había muchísima gente yéndose hacia esos lugares. Y entonces esto es el principio de ritmo. Se va mucho hacia la velocidad, hacia el ritmo que no para. Entonces mucha gente, y va a haber una reacción social de necesidad de reconectar con, con algo más sencillo, con algo que más tiene que ver con lo natural y no tanto lo artificial y lo construido. Contaba Claudio el otro día en un programa, por ejemplo, que decía él que me está consultando mucha gente conocida, famosa, y preguntando cómo alimentarse bien, cómo meditar, cómo tener una vida sana. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Entiendo yo, por lo menos, que son personas que están viviendo en un mundo muy frívolo, muy de las apariencias, y bueno, tienen muchísimo de eso en su día a día y empiezan a preguntar y a necesitar conectar con algo más profundo, con algo más que los lleva hacia adentro y no tanto hacia afuera como le exige su mundo. Y más en este momento donde te dicen que no puedes hacer nada por tu salud más que lo que ellos te dicen que es la salud. Entonces también esas personas empiezan a tener esas inquietudes. Esto se relaciona también, llevándolo a la vida individual de cada uno, con los procesos. En programas anteriores estuve hablando de los procesos y en entender que cómo nuestra vida se va formando de procesos, que no es que simplemente estamos bien o estamos mal, o nos pasa una cosa y eso nos va a cambiar todo lo que estamos viviendo, sino que vamos por procesos. Por ejemplo, uno entra en la juventud, y en la juventud querés estudiar, te querés empezar a perfilar laboralmente, y tenés, querés experimentar por ahí no querés formar pareja en ese momento, como le pasa a muchos jóvenes hoy en día, o no quieren tener hijos, y después quizás llega un momento de la vida, cuando pasó la euforia del experimentar, del hacer cosas, del viajar, del conocer gente, en que uno va a necesitar lo contrario, estabilidad, sentar cabeza, como se dice, tener una relación más profunda y más estable con una persona en vez de con muchas personas que van cambiando. Y entonces este es el ritmo en nuestra vida, en nuestra mente, que experimentamos mucho una cosa y eso se empieza a agotar, empieza a perder fuerza, y uno dice, y ya no tengo ganas de salir a bailar todos los sábados, o ya, no sé, me cansé, incluso a mí me lo han contado así, me cansé de tantas relaciones sexuales con personas diferentes y ahora quiero otra cosa. ¿Por qué? Porque todo llevado a su extremo termina generando cansancio y agotamiento. Entonces, si nosotros entendemos que nos manejamos con estos procesos,
podemos empezar a entender también qué nos está pasando en un momento. Entonces, por ejemplo, lo que se llama las crisis de los 40, o la crisis de los 30, o la crisis de los 50, también tienen que ver con que un ritmo de la vida llegó hasta cierto punto, y entonces uno puede decir, bueno, experimenté todo lo, a cierta edad, experimenté todo lo que me pueda este trabajo y me puede comprar cosas y demás, y de repente llega un momento que dices, bueno, necesito otra cosa, o fui madre, fui padre y crié a mis hijos y demás, y eso lo disfruté muchísimo, y de repente decís, bueno, pero quiero ahora retomar algo mío, quiero retomar algo que sea por mí y no solo para otros. Entonces esa etapa se agotó. Si nosotros entendemos eso, entendemos ese principio, eso nos va a permitir la libertad de decir, ah, bueno, esto me está pasando, entonces ahora quizás tengo que empezar a iniciar otra cosa. A ver, en vez de que eso me lleve como una corriente y no entiendo y esté lleno de confusión, bueno, es entender, quizás esto me sirvió hasta acá en la vida y a partir de esto otro quizás ya no me sirve más, porque ahora estoy queriendo otra cosa. O por ejemplo, algo que tiene mucho que ver con el ritmo también, es a veces pregunta a la gente mucho sobre los adolescentes, especialmente en este momento que está siendo tan difícil para ellos la situación. Y entonces la gente pregunta, bueno, ¿qué hago con mi hijo, mi hija que está muy metido en tal cosa, ¿no? Está obsesionado con tal cosa. ¿Cómo hago? Porque le digo y le insisto y le digo que tiene que hacer otra cosa y no, cada vez está más metido. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Su ritmo está puesto en un interés y en una obsesión que va desarrollando por muchas razones. Como puede ser, bueno, se metió con su grupo y está nada más que en eso y está haciendo, no sé, cosas irresponsables y demás. O está metido con los videojuegos, como también pasa muchísimo ahora, metido en el celular. Si uno en general sale a oponerse contra eso, que es una energía de una persona puesta por su etapa, por lo que está pasando, puesta mucho en necesito meterme en esto, obsesionarme, poner toda mi energía en esto, o puede ser con algún novio, alguna novia, con alguna relación. Si uno se quiere oponer a esa energía, lo más probable es que fracase. Si uno quiere dar consejos y decir, no, mirá que esto no te va a hacer bien, entonces muchas veces ahí hay que tener paciencia, porque ahí está viendo un ritmo que está yendo hacia un lugar y en algún momento eso se va a agotar. En algún momento la persona, como contaba cuando hablamos de los procesos, en un momento la persona misma se tiene que cansar de vivir de cierta manera. Y en este caso un chico va a decir, bueno, vivo metido acá y estoy todo el tiempo, y en algún momento se va a encontrar con el vacío de eso, con que esa vida no le está dando nada, o con que se hartó de estar todo el tiempo metido ahí, o con que esos amigos que tiene por medio de la virtualidad no son relaciones profundas, o con que ese noviecito o esa noviecita con el que está obsesionado el día de mañana estuvo con otro, con otra y le falló, o mostró otra cara que no se veía y se decepcionó, o simplemente pasó el tiempo y se aburrió. Entonces ahí, si uno espera, si uno sabe, entiende que eso va a tener un punto y en algún punto va a llegar a su límite y va a empezar a abrirse la posibilidad de cuestionar eso que se está haciendo, y uno está ahí en el momento como para decir, bueno, yo te voy metiendo alguna fichita, digamos, con lo que pienso, pero no te insisto, no me pongo como representante, no hagas esto que tantas ganas tenés de hacer. Bueno, en ese momento, cuando llegue a su límite, quizás te empiece a escuchar y empiece a decir, bueno, tenía razón mamá o tenía razón papá, que me decía así, cuidado con esto, lo otro, y quizás tenga mucha más chance de tomarlo que si vos te pusiste a prohibir cosas y de repente
tu hijo dijo, no, no las voy a hacer o las voy a hacer porque me lo están prohibiendo, porque se vuelve más interesante cuando es prohibido, ¿no? Hola Ana, que saluda. Entonces, bueno, si entendemos esto, entendemos qué nos pasa, entendemos que abarca que abarca las relaciones también, que es eso, las relaciones pasan por sus momentos, y de nuevo el equilibrio, no por nada, por ejemplo, el camino medio es uno de los puntos más fuertes de la sabiduría budista, ¿no? Porque entiende que los extremos llevan a la obsesión y en general a equivocarse, ¿no? Entonces el ritmo ayuda a entender que siempre que se va hacia un lugar se va a volver. Y uno tiene que, si entiende eso, puede también mentalmente equilibrarse, buscando manejar esas fuerzas y no que esas te manejen. El siguiente es el principio de causa y efecto. Y dice, toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad o causalidad, pero nada escapa a la ley. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos entender, y esto de nuevo es algo que es un punto importantísimo para la psicología, que si entendemos cómo llegamos acá, y ahí de nuevo podemos tomar esto que decía antes del pasado y de la importancia del pasado, si nosotros entendemos cómo llegamos a un momento de nuestra vida, qué pasó, qué nos llevó ahí, entonces vamos a tener la libertad de empezar a cambiarlo. En cambio, cuando algo nos influye sin que seamos conscientes de eso, es que, de nuevo, estamos en la confusión y en la falta de poder. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en día nos encontramos con, no sé, tenemos situaciones de ansiedad y tengo mucha ansiedad y no sé qué hacer, no entiendo por qué viene. Bueno, seguramente que esa ansiedad por algo surgió, tuvo una causa en algún momento de la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás, podemos ir yendo a algunos ejemplos como muy generales, vivías en una casa, en un ambiente donde había todo el tiempo problemas, donde había peleas, donde había un clima muy hostil, y bueno, nadie te transmitía esa seguridad, ¿no? Que tiene que ser la seguridad que uno incorpore en uno mismo para poder estar tranquilo, ¿no? Porque la ansiedad es estar siempre preocupado y buscando proyectar y evitar a ver qué problema puede venir, intentando anticipar todo, controlar todo lo más posible, o preocupándose por las cosas que pasaron y demás. Y bueno, eso tiene una causa. Entonces, haber vivido, por ejemplo, en ese contexto tan difícil, puede haber sido la causa de que uno, al no tener en esos momentos de desarrollo de la seguridad, de la autoestima, cuando tuvo en esos momentos tanta sensación de inseguridad, de que no sabes qué va a pasar, de que de repente está todo bien y puede haber una pelea, o de repente algo termina siendo violento, o de repente te van a agredir, ya sea verbal o físicamente. Entonces, de repente, bueno, la ansiedad se instaló como una forma alerta, como una forma bueno, estoy siempre pendiente de qué puede pasar para evitar el daño y que el daño no me sorprenda. Entonces, ¿por qué sirve? Porque cuando uno empieza a conectar con esas causas y entender qué pasó, eso te empieza a mostrar que quizás en el presente, en el hoy, no necesariamente hay esos motivos de ansiedad que había, pero simplemente ese miedo viene de antes, y entonces cuando uno sabe la causa y lo empieza a hablar y empieza como a liberar las emociones relacionadas con esas situaciones, o empieza a entender, sí, el ser ansioso me sirve para tal
para protegerme y me sirvió en aquel momento. Entonces uno conecta con la emoción básica que se sentía y entonces eso se empieza a soltar, a madurar. Bueno, el efecto cambia, ¿no? Entonces en ese sentido sí podemos transformar el pasado para cambiar el presente. Porque entendemos ese origen y podemos modificar cosas que nos ayuden a que en el presente eso no siga repitiéndose. Y así hay diferentes corrientes también en la psicología que muestran que hablan de distintos tipos de causas, ¿no? Algunos te dicen son cosas que aprendiste, otros van a decir, como por ejemplo las constelaciones familiares, te van a decir, bueno, acá hay un problema que viene de otras generaciones de tu familia. Entonces, por ejemplo, va a decir, bueno, si tal familiar relacionado con vos por alguna característica tuvo una gran pérdida, como por ejemplo, vi una situación donde alguien había tenido un desarraigo de tener que irse de su país contra su voluntad, o yéndose muy frágilmente de un país y mudarse a otro. Entonces, esa pérdida del hogar quedó ahí en el inconsciente familiar y de repente teníamos una nieta de esta persona que tenía dudas y que no se encontraba nunca en dónde, en qué hacer, en cuál era su lugar, su terreno en la vida. Y entonces, bueno, ahí uno puede pensar, hay una causa que no está ni siquiera en la historia personal de uno, sino en la historia familiar. Entonces hay que conectarse quizás con la vivencia de ese abuelo que tuvo y que de alguna manera trasladó ese conflicto como para que uno tenga posibilidad de resolver algo. Bueno, ¿qué hago con esto de la pérdida del origen? ¿Cómo me puedo, por ejemplo, reconectar con ese origen familiar de donde vengo? Y eso de algo que era, estoy perdido en la vida y entonces de nuevo, sin ningún poder, sin ningún control, se vuelve bueno, tengo que reconectar con mis raíces para integrar, ¿no? De dónde vengo y a dónde voy. Y entonces eso es lo que sana, ¿no? Entonces cambian las causas por cambiar, o cambian los efectos por ir y modificar algo o entender algo de las causas. Y así decía, por ejemplo, también lo dicen las constelaciones, que bueno, las causas, si bien hay muchísimas causas, bueno, uno tiene que ir a las más cercanas, ¿no? Entonces, generaciones cercanas, porque nos influyen cosas de muchísimas generaciones atrás, inclusive de la vida de nuestro país, de nuestra ciudad. Pero bueno, como en realidad son tantas las causas, uno para tener alguna comprensión y poder ir a algo que se pueda modificar, siempre tiene que intentar quedarse en lo más comprensible. Entonces quizás sí vos podés llegar a tener información de tu madre, de tus abuelos, de tus tíos, de algún bisabuelo, pero después ya como que se empieza a enfriar eso, digamos, porque hay muchísimas causas parciales. Y esto que muestra también, que nunca hay una sola causa para algo. Por eso es tan cerrado, por lo menos es lo que yo he experimentado, las corrientes que dicen, sí, la causa es esto es lo único que causa la enfermedad. Porque la enfermedad es compleja y en todo caso lo que uno tiene que entender es alguna forma de entender eso, como digo, puede ser pasado, pueden ser otras generaciones, puede ser un aprendizaje de algo que hoy en día no te sirve, como trabaja el conductismo. Pero cuando uno dice, no, esto otro no es, ahí ya está perdiéndose muchísimo, ¿no? De nuevo, yendo a lo de los polos, está perdiéndose muchísimo de las comprensiones. Entonces, yo siempre creo que es interesante buscar una comprensión más amplia, ¿no? Donde podamos entender, bueno, quizás esta causa acá no es tan importante y en la situación particular de una persona es otra la que está influyendo. Bueno, y después el último principio es el principio de generación o género, que también dice, la generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el principio femenino y masculino es algo que está desde la naturaleza, obviamente, si bien a veces nos desconectamos de ese conocimiento tan evidente que tenemos ahí, bueno, en la naturaleza tenemos
el macho y la hembra por todos lados. Pero ¿qué quiere decir? Lo que dice el Kybalión y lo que dicen estos principios es que esto no se trata de género sexual o de sexo en realidad, sino de género como principios, como energías. Entonces vemos como en el macho y la hembra es el macho el que pone la semilla y la hembra la que pone la matriz, y en el mundo vegetal de las plantas también está la semilla que proviene también de una planta, y tenés la tierra que es la que va a ser la matriz y que va a dar los nutrientes para que esa planta crezca. Bueno, ¿cómo se relaciona esto en lo mental y en lo espiritual? Bueno, nosotros, cuando nos conectamos con otra persona, generalmente también buscamos un complemento. Entonces, quizás no se trata de eso tan básico de, bueno, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, que ya, digamos, es bastante complejo en sí, pero sí en ciertos principios, ¿no? Entonces, una persona que es muy de hacer, por ejemplo, se encuentra con una persona que es más reflexiva. Y entonces entre ellos se complementan. Y eso pasa mucho en una pareja. Cuando una pareja es sana, tiene mucho de eso. Tiene, por ejemplo, en general una persona que es más de una cosa, uno es más ordenado y el otro es más de tomar riesgos, supongamos. Uno es más salidor o aventurero, el otro es más conservador. Y así se complementan, así uno aprende del otro y se genera algo nuevo. Digamos, así como en el mundo físico, del aporte de uno y el aporte de otro nace un tercero, nace otra persona con características de los dos, también en la construcción de la pareja o de una relación, las cualidades de uno y las cualidades de otro se van a unir para crear algo nuevo. Entonces tenemos ese proyecto de vida que no es ni lo que era uno ni lo que era otro, es algo que crearon entre los dos, y que si eso funciona y hay esa armonía, va a posibilitar cosas que antes no eran posibles. Entonces, por ejemplo, pasa muchas veces que hay parejas que trabajan juntos y se complementan, ¿no? Una es más de organizar o de tratar con la gente, y el otro es más de, no sé, pensar o armar el esquema de cómo va a ser el negocio, supongamos, o cómo va a ser el emprendimiento que sea. Y son cosas que cada uno por su lado no lo hubiera podido hacer. Cuando te juntás y cuando te unís, tenés posibilidades que antes no tenías. Y esto pasa, es todo, por ejemplo, en una banda, y sí vas a tener el que es más el que escribe las letras y es más creativo, y vas a tener el que es más metódico y entonces hace los arreglos, por ejemplo, o es el que maneja más los, no sé, arma los shows. En todo lo que sería relacionarse con otra persona aparece esto mismo. Entonces, si hay un buen complemento, esto va a funcionar. Si no hay un buen complemento, pasa que, bueno, una persona aplasta a la otra y se impone, y ahí tenemos complementariedades también de parejo de grupo, pero que llevan a que se pierdan cosas y a que las personas se debiliten en vez de que crezcan. Y lo mismo, bueno, ya estamos terminando, pero eso también sirve para la mente individual. Como decía, esto se ve en lo grupal, en los vínculos, en lo social y también en lo individual. Cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, yo sí, soy muy emprendedor, pero no sé, me canso fácil o me pierdo fácil. Bueno, entonces vas y aprendes de alguien un curso de cómo construir un proyecto, un negocio. Bueno, entonces es otro, te está dando las herramientas que no tenías. ¿Cuáles? Las herramientas de lo metódico, de planificar, de entender que hay que dar pasos pequeños y no querer hacer todo de golpe. Entonces, de eso que uno tiene, del empuje, se podría decir, o la energía, y lo otro que se encontró ahí, en eso que aprendiste, que es el orden que te faltaba, uno de repente puede crear algo nuevo que sin eso no hubiera podido lograr. Entonces esto siempre nos lleva a ir hacia los lugares de lo desconocido, de lo que no tenemos tan fácil, porque en aprender eso otro tenemos la posibilidad de crear en nuestra vida siempre cosas que antes no
hubieran podido ser, solamente con lo que nos sale más en automático. Bueno, estamos en hora. Bueno, si les gustó el programa, tienen la otra parte en la lista de reproducción, como decía, ahí cuando van poniendo los datos del programa, aparece la lista de reproducción para ir a ver el programa anterior, donde está la primera parte de esto. Tienen ahí mi Facebook, mi Instagram para seguirme, para hacer preguntas, para hacer consultas. Y bueno, nada, espero que les haya gustado y nos vemos el miércoles que viene con más de esto, que es aplicar la sabiduría a nuestra vida y encontrar herramientas en el portal. Muchas gracias y los dejo con Mariana y su medicina integral consciente. Muchas gracias por participar y por estar.